Muy buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente en esta tarde. Espero que Dios les siga bendiciendo en cada aspecto de la vida. Eh, Vamos a continuar con nuestra clase. Estamos ya entrando a la recta final de la clase de por qué somos bautistas. Hemos estado viendo el origen del nombre, la historiografía bautista. Hemos visto también los principios bautistas, la relación de los bautistas con los diferentes grupos religiosos, empezando con la iglesia primitiva, con la iglesia católica en sus inicios, los disidentes medievales, la iglesia católica, los disidentes de la Alta Edad Media y los protestantes, si somos protestantes o no somos protestantes, nuestra relación con los anabautistas y finalmente pues los orígenes genealógicos, diríamos, de los bautistas, ahí con los anglicanos, los puritanos separatistas ingleses y de ahí a los bautistas generales y los bautistas particulares. Y como les dije, no iba a abundar en la historia de los bautistas en Inglaterra ni de los bautistas en Estados Unidos, porque pues no vivimos ni en Inglaterra ni en Estados Unidos. Y realmente, en cierta manera, hasta cierto punto no necesitamos de verlos para poder explicar la historia de los bautistas en México. Y precisamente es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a comenzar con la historia de los bautistas en nuestro país. Eso es lo que vamos a ver, los bautistas en México. Y vamos a ver una introducción y vamos a comenzar con lo que es la prehistoria bautista en México, cómo empezaron los inicios, aunque todavía no se podía ver una denominación bautista en forma, pero cómo comenzó la denominación en México. Y vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde por la vida que concedes a cada uno de mis hermanos. Pido, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros, que tú sigas trabajando en nuestros corazones, obrando en nuestras vidas, y que al ver lo que tú has hecho con nosotros como pueblo, con el pueblo cristiano y particularmente con los bautistas, podamos notar cómo tú sigues trabajando en la historia, cómo tú sigues trabajando en la historia de un pueblo, en la historia de una nación, Señor, y que eso nos anime a confiar en que tú sigues trabajando en la historia de la humanidad, en la historia de tu pueblo, aún hoy en día. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a ver precisamente bautistas en México, una introducción y algo de prehistoria bautista. Hay que recordar que México es una nación con una enorme diversidad cultural, pero al mismo tiempo es una nación que culturalmente ha sido avasallada por la occidentalización. Hay que, haciendo ¿cómo diríamos? Pensando un poco en lo que son la historia de las civilizaciones. En historia conocemos que hay civilizaciones originarias y civilizaciones secundarias. En Mesopotamia, la civilización de Ur, de los caldeos y todas esos, esa es una civilización originaria, es decir, que se desarrolló sola y que de ahí surgieron otras civilizaciones, pero que ella es la base de las de civilizaciones. Ella se produjo sola. Otra civilización originaria es la egipcia, allá en África. La civilización que se da a lo largo del río Nilo es una civilización milenaria y también es originaria. Luego tenemos en Asia la civilización hindú. Esa es otra civilización originaria. Se desarrolló independientemente de las demás civilizaciones y desarrolló otras civilizaciones secundarias posteriormente. China siempre va a ser una civilización originaria y China siempre es China. Allá en el extremo oriente, los chinos crearon una civilización originaria, una civilización que se desarrolló de manera independiente a lo largo de varios siglos después del diluvio. En América, Mesoamérica es una civilización originaria, es decir, la civilización mesoamericana que incluye a los mayas, a los aztecas, a los olmecas, antes a los teotihuacanos, todos ellos forman un núcleo de civilización originaria, se desarrolló independiente de otras. Y en Sudamérica, la civilización inca es la otra civilización originaria, también igual con las mismas características de desarrollarse de manera independiente. Y es curioso
Europa nunca produjo civilizaciones originarias. La civilización griega y la civilización romana son deudoras a la civilización egipcia y a la civilización mesopotámica incluso y más oriental. Entonces no son civilizaciones originarias y España obviamente no es civilización originaria, definitivamente no. Entonces hay que recordar eso. Nos va a explicar un poquito más. Generalmente las civilizaciones originarias, independientemente de que son conquistadas por civilizaciones secundarias, el hecho de haber sido originarias dejan su sello de manera permanente e imposible de eliminar a lo largo de los milenios. Y eso va a explicar un poco el tipo de cristianismo que se desarrolla en México y el tipo de catolicismo que se desarrolla en México y en cierta manera algunas de nuestras costumbres a nosotros como bautistas que tenemos aún, tienen un poquito de sabor mesoamericano. Entonces, México es una nación con una enorme diversidad cultural. Étnicamente se nos ha enseñado que somos la mezcla étnica entre españoles e indígenas, aunque en realidad el mestizaje es más cultural que étnico. Recordando que la población española era, en la Nueva España era muy minoritaria con respecto a la población indígena, muy minoritaria, tendría muy poco tiempo de estar haciendo este tipo de mezclas, por un lado, y por el otro lado, casi todo el periodo colonial había, había claras distinciones de castas. Es decir, realmente un español que se casaba con una indígena, el niño no nacía en la clase española. El niño nacía en una clase inclusive inferior a la indígena, por lo tanto no querrían tener hijos de clases sociales inferiores. Y realmente no les interesaba tener hijos fuera de su clase social. Y los indígenas, aunque soñaran con casarse con una española, pues definitivamente eso era prácticamente imposible. Entonces, en realidad el mestizaje fue cultural más que étnico y no en no en la época colonial, sino en la época del México independiente, cuando se les fue de la mente el hecho de que éramos mayoritariamente indígenas. Religiosamente, México es una nación donde el sincretismo religioso es más claro que en otros países católicos del continente. Eso también hay que recordarlo mucho porque, como les digo, la civilización mesoamericana, al ser milenaria más que la civilización española occidental, pues definitivamente no permitió que se le borrara tan fácilmente. Entonces, cuando los españoles llegaron y conquistaron México y trajeron la religión católica, la población indígena, que era pagana totalmente, pues supo unir los elementos religiosos católicos con los elementos religiosos indígenas y fusionarlos de una manera muy excepcional. De tal manera que el catolicismo mexicano es muy diferente en muchos aspectos al catolicismo centroamericano, al sudamericano y al europeo. Aunque hay algunos rasgos que se notan, definitivamente el catolicismo mexicano es muy sincretista y aplicaron casi todas las normas. Simple y sencillamente sustituyeron no sé si simple o complejamente, sustituyeron sus dioses paganos por santos, por acciones que tenían que ver con el catolicismo. De tal manera que los indígenas en su mente seguían pensando en su ideal pagano y al mismo tiempo adorar a los dioses, a los santos y a todo lo que el catolicismo permitía. Y eso le permitió sobrevivir tanto al catolicismo aquí en nuestro territorio como a los elementos culturales mesoamericanos entre los indígenas. Lingüísticamente, México es un país mayoritariamente hispanoparlante, con grandes minorías que hablan algunas de las más de 60 lenguas indígenas. Somos mayoritariamente hispanos. Y sí hay comunidades de completo habla indígena, aunque también hay comunidades bilingües donde hablan español y hablan una lengua indígena. Y se han sumado inclusive lenguas como el alemán. Hay regiones donde son germanoparlantes, como la zona menonita, y a veces se habla el yiddish entre la comunidad hebrea.
Entonces tenemos una nación lingüísticamente hispanoparlante, mayoritariamente, relativamente católica, aunque con un catolicismo un poco diferente, bueno, algo de diferente con el resto del catolicismo mundial. Y con una mezcla étnica, somos mestizos culturalmente, aunque no necesariamente mestizos en el sentido étnico de la palabra. Eh, el territorio que hoy ocupa México fue conquistado por los españoles a lo largo del siglo XVI y parte del siglo XVII. La conquista de nuestro territorio no es nada más llegaron los españoles, desembarcaron en Veracruz, conquistaron México Tenochtitlan y se acabó la conquista. En realidad no es así, no es tan simple y en realidad no fue la única zona de resistencia contra los españoles en la Ciudad de México. Se pone como heroico y como lo único heroico que hubo en la conquista, pero en realidad la conquista fue mucho más profunda de lo que se nos dice. Entonces los españoles llegaron a Veracruz, bueno, algunas veces empezaron por la península de Yucatán, pero no se asentaron ahí, llegaron a Veracruz, formaron una serie de alianzas con los pueblos indígenas que odiaban a los aztecas y con una fuerza indígena y española lograron la conquista de la Ciudad de México Tenochtitlan. Y de ahí empieza el gran proceso que va a llevar a las conquistas de la zona purépecha, a la Gran Guerra Chichimeca, que es en el norte del país, y a finales a mediados del siglo XVII, estaban llegando a la zona maya, que era muy difícil conquistar. La Iglesia Católica estableció de inmediato su dominio, ya sea por la fuerza, por conversión voluntaria o por conveniencia económica. No hay que pensar que llegaron los españoles con los frailes y que los frailes los obligaron y a todos o se convierten o los quemamos y todos, no queremos. No fue así tampoco. Hay que notar que en algunos casos sí hubo obligación de conversión, especialmente en los adultos. En los adultos hubo cierta resistencia y muy particularmente entre los que vivían como sacerdotes. La clase sacerdotal se quedó sin empleo y fue la que más resistió y más promovió a los indígenas que resistieran violentamente a la conquista religiosa. Pero no era un grupo mayoritario. Otro grupo vio en ello, vino la conversión voluntaria. En primer lugar, por la actitud de los frailes. Los frailes no eran los codiciosos que pintan los criollos de la independencia. Los frailes probablemente tenían muchas actitudes que les llevaron a sentirse arropados los indígenas frente a los realmente codiciosos conquistadores militares españoles. Ellos les proveían de ciertas cosas. Además que ellos hicieron un trabajo enorme en la conversión de los niños, la reeducación de toda la infancia que sobrevivió a las epidemias y también hicieron muchas cosas como las piñatas para enseñar, muchas cosas gráficas, para cómo les enseñamos la destrucción de los 7 pecados capitales, las piñatas. Y si tú destruyes el pecado capital, tienes premio que viene adentro de la piñata. Las posadas para enseñarles el nacimiento de Cristo, las formas gráficas de la representación de Cristo en la pasión, etcétera. Todo ese tipo de cosas hicieron ellos en una enorme campaña y algo muy interesante, los frailes procuraron aprender el idioma indígena de tal manera que para tratarse de comunicar, no obligaron a los indígenas a aprender español, sino ellos se obligaron a aprender lengua indígena y de ellos tenemos los primeros grandes diccionarios de lenguas indígenas al español del siglo XVI y XVII. Y bueno, otros vieron en ello conveniencia económica. Era más fácil convertirse y quedar bajo la tutela de un convento o bajo la tutela de la iglesia a no convertirse y quedar bajo la tutela de un encomendero, de un hacendado, de alguien que tuviera una merced real y pues buscaban protección. Entonces, hay que recordar que sus conversiones no eran como nuestras conversiones, porque no son lo mismo. Pero bueno, eso fue lo que hizo la iglesia. La población indígena supo combinar sus creencias con las del catolicismo romano,
lo que dio al catolicismo mexicano una línea muy diferente a lo que era el catolicismo español. Si ustedes se fijan, por ejemplo, el Día de Muertos de los católicos mexicanos, sí, es muy diferente en otros países, si es que se conmemora o se celebra en otros países. Es algo muy particular de México. Lo que hicieron, por ejemplo, en Tepoztlán, ustedes pueden notar sus barrios y cómo sus barrios tienen nombres de santos, pero que usan el mismo modelo que usaban los indígenas para la construcción de sus pueblos indígenas en la época pagana. Entonces tenemos muchas combinaciones bastante sutiles, inclusive los templos católicos, muchos de ellos, los coloniales, fueron construidos encima de los teocalis indígenas, eh, y fueron diseñados a propósito. Y en cierta manera por conveniencia. A los católicos frailes también les convenía que hacerse de la vista gorda. Ya muchos sabían que los indígenas no iban a adorar al crucifijo que estaba ahí en la iglesia, sino al diosecito que estaba dentro del altar cuando se construyó el edificio. Entonces, eso hizo un catolicismo muy sincrético. Por eso se nota mucho en el catolicismo mexicano un paganismo mucho más patente que en otras áreas en otros países católicos del continente americano. A lo largo de los 300 años de historia colonial novohispana, la Iglesia Católica mantuvo el monopolio, un monopolio estricto como religión única en el país. La independencia fue alcanzada por las élites criollas en el siglo XIX, por lo que la Iglesia mantuvo su poder único en la nueva república. Los 300 años de historia novohispana, hay que recordar que el gobierno español era muy estricto. Es cierto, la Inquisición española que estaba también en nuestro país no juzgaba indígenas, juzgaba específicamente a criollos y españoles acusados de herejía. A los indígenas se les perdonaba como neonatos en la fe. Entonces a ellos no se les obligaba a seguir una norma estricta, pero se prohibía la entrada de protestantes a al territorio novohispano, se perseguía a aquel novohispano criollo o peninsular que se le descubriera que en realidad era judío o que en realidad era musulmán o que era protestante. Se impedía la entrada de cualquier tipo de literatura a nuestro territorio. A veces entraba literatura protestante o literatura subversiva, le llamaban ellos, por vía de piratería, pero si se descubría algún ejemplar en la casa de alguien, Inquisición. Entonces, el gobierno español fue muy estricto en esto de la importación de libros, literatura, inmigración. Y cuando llega el siglo XIX hay que notar que pues los grandes héroes de la independencia, Miguel Hidalgo y los padres de la independencia, Miguel Hidalgo y Costilla, Aldama, los corregidores, ellos eran criollos y su interés era en una nación criolla, aunque en realidad los primeros héroes de la independencia eran básicamente, ¿cómo diríamos? Luchadores por una autonomía, algo así por hacer de la Nueva España un reino autónomo, con un rey, el rey de España, pero con cierto autogobierno. Era su propósito. Luego llega Morelos, que no es criollo, Guerrero, que no es criollo, pero la guerra de independencia entra en un punto muerto. Es hasta que en España empieza una constitución que atenta contra los privilegios criollos en la Nueva España, que los novohispanos criollos españoles dan el salto y junto con el resto de América llevan a la independencia a las antiguas colonias. No era Iturbide, que es ¿cómo se llama? Diríamos, el artífice de esto junto con otros criollos, no tenían como finalidad crear una república indígena donde todos es democrático, los indígenas pueden votar y pueden ser electos, no tenían como mente esto. Era crear una nación de criollos, donde los criollos novohispanos mantuvieran los privilegios en una nueva nación, donde la iglesia mantuviera los privilegios, el ejército mantuviera los privilegios, y así nace México. Nace México con un grupo de privilegiados y un enorme grupo de no privilegiados, y en cuanto a lo religioso,
nace una nueva nación, pero con religión única y permitida, la Iglesia Católica. Tuvieron que pasar casi desde 1821 hasta 1857, cuando el liberalismo y su ideal de occidentalizar México veía como un estorbo las corporaciones heredadas del régimen virreinal. El liberal, hay que recordar, el liberal del siglo XIX y también su hijo, el neoliberal del siglo XXI, no eran de izquierda ni nada por el particular. Y en México en particular, los liberales no creían en la libertad religiosa, en el sentido de, hay que ayudar a todos a que crean lo que quieran y que tengan garantizado eso. No, ellos creían en que México tenía que abandonar sus instituciones virreinales para avanzar hacia parecerse a Occidente, a Estados Unidos, aunque primordialmente era Francia e Inglaterra. En aquel entonces ellos estaban así como que, Francia, Inglaterra, wow, son superiores a nosotros y tenemos que ser como ellos. Hay que recordar que ellos no son civilizaciones originarias, pero bueno, en la mentalidad virreinal, en la mentalidad liberal, la estructura novohispana, heredar la estructura mesoamericana heredados hasta ese momento eran un estorbo. Así que decidieron destruir esos estorbos. Y en 1857 comenzó un proceso de separación de la corporación de la Iglesia y del Estado. Y como parte de este proceso se incentivó la entrada de denominaciones no católicas al país. La libertad de culto tenía como finalidad no permitir que todos creyeran algo, respetar que todos creyeran, sino destruir a la Iglesia Católica. Esa era su finalidad. En realidad no les importaba realmente promover a los demás grupos religiosos, pero los dejan con una finalidad, destruir al más grande. Entonces, es beneficio. Hay que recordar que Dios está interviniendo en la historia y en cierta manera usa esto para finalmente permitir que lleguen personas que traen el evangelio verdadero, pero van a llegar con la nula protección del Estado, porque al Estado realmente no le preocupa que esos evangélicos que llegan al principio estén libres y seguros. Lo único que le preocupa es que destruyan a la Iglesia Católica. Eso es todo. Entonces muchos van a sufrir por un Estado que no realmente tiene la convicción de creer en la libertad religiosa. Y es así como viene lo que llamaríamos la etapa de prehistoria bautista mexicana, un periodo que va a abarcar de 1827, un poquito después, unos 6 años después de la independencia de México, y hasta 1870, posterior a la guerra de reforma, intervención e imperio. Ese es el periodo de la prehistoria bautista mexicana. Los colportores serían los primeros en llegar a nuestro país, pero por las condiciones que había no tuvieron éxito. Un colportor no es un misionero. Un colportor es una persona que trae Biblias para vender. Ese es un colportor. De hecho, hay una imagen ahí de un colportor. Son gente que trae Biblias. Trae Biblias, algunas versiones nada más el Nuevo Testamento, otras veces la Biblia completa, a veces las venden, algunas veces las regalan. Por ejemplo, me acuerdo que creo que hay un grupo que se llama Los Gedeones que regalan Nuevos Testamentos, Salmos y Romanos. En cierta manera estarían trabajando como colportores. Entonces, los colportores son los primeros en llegar a nuestro país. Pero las condiciones de nuestro país antes de 1857 eran muy peligrosas para una persona que trajera una Biblia. Uno de los más famosos fue Diego Thompson, de la Sociedad Bíblica Británica. Hay que recordar que México, una vez que se hace independiente, abre sus fronteras a los ingleses y franceses porque España no quiere invertir en México y abre las fronteras y permite la llegada de británicos a nuestro país. Entonces, Diego Thompson, de la Sociedad Bíblica Británica, que no era misionero, era colportor, vendía Biblias. Él llegó a México precisamente en 1827. Pudiéramos decir que es el primer colportor que llega a nuestro país con un cargamento de Biblias. Él viaja a la Ciudad de México y luego se adentra a otras partes del país, primordialmente el Bajío mexicano, que es realmente extremadamente católico, pero en aquel entonces
del 100% de los mexicanos, 100% era católico. Entonces, la Iglesia Católica pronto reaccionó, pronto le encontró vendiendo Biblias. Recuerden que la Iglesia Católica no permitía la lectura bíblica pública ni la lectura bíblica privada a la gente común, a la gente del vulgo. Entonces la Iglesia Católica reaccionó y las leyes del país en aquel entonces reconocían a los católicos como la única religión permitida. Entonces se expulsó a Thompson del país en 1830. Él va a regresar 12 años después, en 1842, pero México sigue siendo un país exclusivamente católico. Me acuerdo que había un comercial, todo México es territorio de esa compañía telefónica. Básicamente eso sí se aplicaba a la Iglesia Católica en el siglo XIX. Entonces Thompson, el primer colportor a nuestro país, no tuvo éxito en su trabajo para traer Biblias aquí. Y bueno, la Sociedad Bíblica Americana y la Sociedad Bautista Americana de Misiones Domésticas, esas son instituciones bautistas allá en Estados Unidos, ellos intentaron abrir una obra misionera y se instalaron en Texas después de 1839. Hay que recordar que Texas era territorio mexicano, no fue vendido ni nada por el estilo, estaba ese territorio mexicano. Recuerden que la población mexicana no llegaba a superar los 8 o 9 millones de habitantes en buena parte del siglo XIX. Éramos poquitos, era la población poquita, y pues mudarse del centro del país, donde está la comida y donde están las zonas agrícolas, hacia el norte, era muy difícil. Entonces Texas estaba allí y el gobierno mexicano le concedió a colonos norteamericanos venir a México, y establecerse en Texas, con la condición de que fueran católicos. Esa era la primera condición y única, y podían comprar terrenos, podían establecer comercios, podían hacer cosas ahí en el territorio tejano. Cuando la población tejana superó en número, que era inmigrante, superó en número a la población mexicana, entonces se les ocurrió la idea de independizarse. Y en 1836 inician una guerra de independencia y se separan, y separan Texas, que era territorio mexicano y que les había concedido el permiso de venir a vivir a México y tener negocios y todo esto. Y bueno, separan el territorio y ahí llegan. Bueno, recuerden, ahí estaba habitado por estadounidenses de mayoría católica, y ahí la Sociedad Bíblica Americana y la Sociedad Bautista Americana de Misiones Domésticas establecen sus misiones. Empiezan a pensar en la posibilidad de enviar misioneros a México, pero la independencia de Texas en 1836 llevó a una serie de tensiones entre México y Estados Unidos. Las relaciones diplomáticas se volvieron muy tensas por lo que había provocado el gobierno norteamericano. Hay que recordar que ningún soldado estadounidense oficialmente participó en la guerra de separación, pero sí el gobierno estadounidense envió armas y envió voluntarios para ayudar a los tejanos. Entonces la situación hacía que misiones norteamericanas en México fuesen o fuesen más bien imposibles. Un agente de la sociedad americana, de la Sociedad Bíblica Americana, acompaña al ejército invasor en la guerra de 1846 a 1848. Trata de repartir Biblias en español, pero no tiene éxito. Él viene con los invasores, así que nadie le va a hacer caso a un invasor. Aunque lleve Biblias y que muy destino manifiesto, nadie le hace caso. Entonces no funciona, precisamente por la situación en la que llega. Y durante mucho tiempo el centro del país va a ser muy, muy rencoroso a misiones norteamericanas por las heridas que se produjeron en la guerra del 46. Y bueno, pasan los años, ya estamos hablando de 1860. En 1860, Santiago Hickey era un misionero irlandés, viaja a México en ese año. Él era oriundo de Irlanda, pero había estado en Estados Unidos. Él abandonó el catolicismo allá en Irlanda y se hizo anglicano. Y emigró a Estados Unidos como anglicano.
Y ya en Estados Unidos él se convirtió y llegó a convicción bautista. Él viajó a Texas para prepararse para ir de misionero a México. Él tiene características que son aceptables. Los mexicanos recuerdan la posición irlandesa durante la guerra, de los irlandeses durante la guerra del 46, y de hecho, fueron los irlandeses los que salvaron a México de una absorción más grande de territorio, ya que en aquel entonces, en la guerra del 46, hubo una hambruna en Irlanda que obligó a miles de irlandeses a agarrar barquitos e irse a Estados Unidos, y de pronto el gobierno norteamericano se dio cuenta que la población católica del país empezaba a aumentar por los irlandeses, y que si absorbían las zonas urbanas más grandes del norte del país, en México, se convertiría entonces ya en una religión mayoritaria en Estados Unidos. Así que decidió nada más quedarse con la parte que tenía menos católicos mexicanos en el territorio. Entonces, teniendo eso en ese contexto, un irlandés es más aceptable para un mexicano que en aquel entonces un estadounidense. Entonces, él viaja a Estados Unidos, se prepara como misionero y viaja a México. Él llega un poquito antes de 1860 a hacer viajes de reconocimiento a México. Por eso hay fuentes que indican que Santiago Hickey llegó a México antes de 1860. Pero en realidad él se establece ya definitivamente hasta después. La guerra civil estadounidense lo obligó ya definitivamente a quedarse en México. Hay que recordar que Estados Unidos entró en un proceso de guerra civil entre los abolicionistas, en cierta manera, los liberales en el norte y los conservadores en el sur. Y empieza una guerra terrible para esa nación. Y Hickey toma la decisión de finalmente venir a México y quedarse en nuestro país, que está en el periodo de la época de la Reforma. Hickey era abolicionista y por lo que al iniciar la guerra civil, él dejó de ser bienvenido en Texas. Él no creía en el esclavismo y estando en Texas fue obligado a trasladarse a Matamoros, en Tamaulipas, y ahí en Matamoros comienza su obra misionera. En 1857, en este sentido, había comenzado en México el proceso de reforma. Benito Juárez animaba a los protestantes a emigrar a México para contrarrestar la influencia del catolicismo. De hecho, dentro de las cosas que surgen en México está la iglesia anglicana, que más bien en México se llama episcopal, la iglesia episcopal mexicana, que surge como una división del catolicismo, una separación del catolicismo, y que adopta las posiciones anglicanas de Inglaterra, como parte de ese proceso de restarle poder a la Iglesia Católica. Va a ser algo muy, muy largo, pero bueno, en 1857 está ese proceso de liberación, y Hickey no tiene problemas, Santiago Hickey no tiene problemas en establecerse en Matamoros y comenzar su obra misionera. En 1862 viene la invasión francesa a México. Hickey lleva 2 años en nuestro país, un poco más de 2 años, y para Hickey es más seguro ser un protestante yanqui en México que un abolicionista en Texas. Así que Hickey decide no irse del país y regresar a Texas y pasar por Texas en medio de las circunstancias que estaban viviendo, a pesar de la invasión francesa. México sufre una invasión propiamente, es muy curiosa porque los conservadores buscan traer a un emperador mexicano, a un emperador de Europa para que gobierne a México y rescate a México de la debacle liberal, y descubren después que los franceses son liberales y que Maximiliano es liberal. Y son de esas cosas que pasan en la historia. Y bueno, así que Hickey se queda en el país, y en este sentido Hickey sirvió más como comportor que como misionero. Pero creía fervientemente en predicar el evangelio y en orar. Es decir, él funcionó más como colportor, venta de Biblias, regalar Biblias, campañas de regalar Biblias, pero a diferencia del colportor,
Hickey sí predicaba el evangelio en carpitas, sí anunciaba el evangelio a la hora de dar sus Biblias o a la hora de venderlas, no dejaba sin predicar el evangelio. Él murió en Texas finalmente en 1866, pero fue sepultado cerca de la frontera con México. Pues él lo pidió así porque él dijo que su corazón estaba en nuestro país y él quería ser sepultado cerca de nuestro territorio. Y bueno, esa es la historia de Hickey. En 1852, bueno, es 62, perdón, me equivoqué ahí en la fecha, pero en 1862 llega una familia inglesa a Monterrey, la familia Westrop. El hijo mayor de ellos, Thomas Westrop, fue persuadido por Hickey a la fe bautista. Ellos no eran bautistas, eran anglicanos, Hickey le testifica a Thomas Westrop y él cree en Cristo y cree en los principios bautistas. Y él es el que organiza en Monterrey, en 1863, la primera escuela dominical en México y un programa de predicación en inglés y en español. Obviamente se usan traductores porque ellos son ingleses. Y hay que recordar que la década de los 60, 70 es la época de oro de la escuela dominical. No siempre ha habido escuela dominical. Cuando uno va a la historia de cómo se van desarrollando los servicios, y llegamos a la época del protestantismo y de las iglesias libres, nos damos cuenta que antes había servicios en las tardes, porque en la mañana la gente trabajaba en el campo. Después, cuando se legaliza el cristianismo, hay servicios en la mañana, y hay servicios en la tarde, y por muchos años, siglos fue así, hasta que alguien dijo, disculpen hermanos, pues están padres las predicaciones, pero a nosotros nos gustaría saber de doctrina. Hay algo que podamos hacer. Y los predicadores, pues no podemos sustituir las predicaciones por enseñarles doctrina. Vamos a hacer una clase antes de las predicaciones. ¡Ya! Escuela dominical. Y surge la escuela dominical y en México se tiene la primera escuela dominical en 1863, junto con un programa de predicación en inglés y en español. Y bueno, con eso terminamos por el momento la clase de hoy. Vamos a continuar con más de la prehistoria bautista y los inicios de los bautistas en México. Espero que les haya gustado la clase, que se animen a tomarla y pues que Dios les bendiga. Muchas gracias y hasta el próximo viernes. Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición. Gracias, Señor, porque tú trajiste un día el evangelio a nuestro país, para corregir los errores de fe que habían traído otros en el pasado. Y trajiste el evangelio a una nación culturalmente diversa, a una nación con historia, y has intervenido en nuestra historia de una manera especial y has salvado a miles de personas en nuestro país y lo sigues haciendo y lo seguirás haciendo. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser valientes en predicar el evangelio, a poner nuestra cultura al servicio del evangelio, no el evangelio al servicio de nuestra cultura, sino al revés, que podamos, conociendo nuestra historia, animarnos a seguir confiando en el Dios que ha intervenido y no ha dejado de intervenir hasta el momento y no lo dejará de hacer. Gracias, Señor, te damos por todas las bendiciones que tú nos das. Pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Primero, Dios, nos vemos el próximo viernes. Hasta luego.